dudas? Te contaron mitos. No te preocupes, aquí hablamos claro y sin filtros. Si el sexo te intriga y quieres saber, dale play y ven aquí que hay mucho por ver. Placer, deseo y el porqué. Hablemos sin miedo, sin tabúes también. Ey, derribemos mitos, crucemos un rato y hablemos de sexo sin vergüenza. Esta es la escuela transdisciplinaria de sexualidad. ¡Ey, vamos! Hola, 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 gentecita preciosa de internet que está por ahí. Hola, 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 hola. Soy Natalia Guerrero Fernández, parte del directivo de la ETSEX, y estoy aquí para dar inicio a nuestro primer capítulo del programa No Todo Lo que Brilla es Educación Sexual, un tema que nos apasiona completamente. Estoy aquí además acompañadita de dos personas que amo un montón. Les cuento que estoy en este momento en el norte de Chile, un lugar donde nací, y me acompaño de Daniel Urbina desde el sur de Chile. ¿Cómo estás, Dani? Bien, super Nati, muy contento de estar aquí. Maravilloso. Y al otro lado del charco, en Europa, nos acompaña Cono Bartolucci. ¿Cómo estás, Conito? Hola, hola, muy bien, aquí en el invierno. Eso en el invierno, exacto. Entonces, norte, sur y al otro lado del charco estamos aquí en esta tripleta de personitas que queremos compartir con ustedes un espacio para hablar de educación sexual, eh, pero el título lo dice todo. Queremos hablar de educación sexual enfatizando principalmente el ejercicio dialógico, el apoyo que las personitas nos podemos dar para enfrentar preguntas, desafíos, pero desde ojalá el respeto máximo por no andar imponiendo cosas. Dani, Cono, como esa es algo que nos molesta montones y que nos moviliza mucho. Queremos poder apoyar a personas que independientemente de sus identidades, sus pensamientos políticos, sus proveniencias territoriales, su clase social, sabemos que hay un montón de dudas, de contenidos que son transversales y queremos poder llegar ahí ofreciéndote algunas opiniones, algunos puntos de vista, algunas informaciones quizás basadas en evidencias científicas, otras más coloquiales que hemos extraído del activismo, de nuestras propias vivencias, pero sobre todo no imponerte nada. Eso es el objetivo de este programita y para eso vamos a ir hablando de distintos temas. Y hoy queremos partir precisamente con eso, con compartirles un poquito, dado que además de educación sexual, Danilo, Cono y yo en específico hacemos clínica sexológica, acompañamos personas en sus procesos más íntimos de dolores emocionales, relacionales, en esas dudas que a veces somos las únicas personas que hemos escuchado en la vida de alguien. Pensamos que ese es un lugar muy privilegiado para poder decir alguna de las cosas que queremos compartir con hoy con ustedes. Entonces, Conito, todo el micrófono para ti, para que puedas partir con lo que nos querías compartir. A ver, me parece súper interesante que hablaras también desde dónde hablamos, porque yo creo que conversaciones que han salido bastante entre nosotras cuando te vienes a este lado del charco surgen de eso. Yo creo que para mí lo que ha hecho más evidente el hecho de poder seguir educando y no focalizarnos solamente en la población que está en la escuela, sino que en todas las poblaciones, tiene que ver con que a través de la clínica yo me he dado cuenta que hay mucho malestar, que hay mucho sufrimiento, que hay mucho que explorar todavía, que educar y que efectivamente informar. Y que a veces cuesta entender la necesidad de educar en estas temáticas, pero en realidad nos vamos dando cuenta que personas que tienen dificultad con cómo funciona su sexualidad, su respuesta sexual, personas que tienen dolor, personas que a veces tienen dudas con respecto a qué les gusta, qué les genera placer, qué les genera displacer, personas que a veces tienen dudas porque se sienten de una manera u otra, o están dentro de una relación y no saben cómo comunicarse, no saben cómo decirlo. O sea, todo esto tiene que ver con educar y, y el no saber, el estar a veces desorientada, perdida impacta en nuestro día a día, impacta en nuestra cotidianidad. Entonces creo que es importante darnos cuenta finalmente el por qué hacer esto, cuál es la razón en el fondo. Me encanta lo que dices y además pienso que
también ahí hay otro lugar, ¿no? Como aparte de clínica, creo que compartimos en nuestra historia demasiados años de, entre comillas, lucha por lograr que la educación sexual sea considerada un derecho humano, que esté accesible para todas las personas. Y eso quizás a mí en primera persona me ha hecho perder de vista una dimensión de la educación o dos dimensiones de la educación sexual que son fundamentales, que es que cotidianamente, independiente de que tuviéramos los mejores currículums, las mejores políticas nacionales de educación sexual, como es algo que ocurre en algunos países del mundo, aún así esas personas de esos países tienen dudas constantes, tienen desafíos constantes, porque la sexualidad es algo que se desarrolla durante toda la vida, ¿no? Solo cuando estamos teniendo, por ejemplo, relaciones sexuales con alguien o una infección de transmisión sexual o algo relacionado con lo clásicamente puesto ahí en esos temas, ¿no? Sino que pueden haber cosas mucho más cotidianas y he empezado a pensarlo como algo similar a ir a la peluquería, ¿no? Como o a la estetista, como, no sé si ustedes, pero yo tengo unos bigotes muy fieles que están ahí siempre apareciendo y el ejercicio de sacarlos me parece más similar al sacarme dudas de la sexualidad, porque vuelven a aparecer, están ahí constantemente y nos traen nuevos panoramas, nuevos contextos, nuevos desafíos y ojalá poder ser un aporte para ustedes en mostrar fuentes interesantes donde ir a encontrar respuestas también. Dani, tu espacio. Ujú. Sí, de hecho estaba pensando en esto, Nati, que quizás hoy puede sernos difícil entender esto que les estamos planteando de que siempre van a haber dudas, porque a lo mejor hoy puede ser que tengamos las dudas más importantes resueltas. Pero ojo, las personas cambiamos, nos vamos enfrentando a distintos escenarios, distintos vínculos, nuestro cuerpo va cambiando, los temas que nos movilicen va cambiando. Entonces, a lo mejor hoy puede ser que estemos tranqui con respecto a los temas más transversales que quizás nos convocan, pero nos van a seguir pasando cosas que van a ser nuevos y que van a ser interesantes para poder explorar. Y ahí es súper importante esto que hablamos de cómo se acompañan estos temas, porque algo fundamental que va a ser por eso decidimos poner este tema hoy como tema inicial introductorio de todos los temas que queremos plantear de aquí en adelante, tiene que ver con que, y me estoy acordando incluso ahora de casos que he acompañado recientemente, con que en ese momento en que necesito buscar información de estos temas nuevos que me están hoy día empezando a generar algún malestar, quizás voy a recurrir a medios de comunicación, redes sociales, conversaciones con amistades u otros, pero quizás la información a la que voy a acceder no necesariamente siempre es información que me va a ayudar o me va a servir, e incluso si es información útil, no necesariamente voy a desarrollar todo lo que necesito para que esa información sea integrada y sea realmente abrazada por mí y que la pueda llevar a cabo. Y creo que ahí a mí me hace mucho sentido hablar de esto con cómo nosotros venimos no solo con la necesidad de información, sino con la necesidad de aterrizar todo esto a nuestros escenarios. Utilizamos harto desde el equipo de Let's Sex planillas, matrices internacionales de educación sexual, donde hay una tablita donde no solo se habla de la información esperada a distintos momentos de la vida, sino también otros dos pilares que son súper importantes, que tienen que ver con las actitudes que tenemos para integrar y aplicar esas informaciones, porque nuevamente venimos con una mochila de cosas que se nos ha dicho a lo largo de toda la vida, que generan a su vez creencias que están asociadas a emociones. Entonces, por mucho que yo sepa una información, a la hora de aplicarla, tengo que revisar mis actitudes. Esto me hace sentido, me parece bien, me sirve, me gusta, me acomoda. ¿Qué me pasa a la hora de enfrentarme a esta situación? Eso, las múltiples aristas de la sexualidad. Y por otro lado, lo que tiene que ver con las habilidades. Es decir, no es Ujú. suficiente tener una buena actitud e información, sino que cuando estoy ahí, en el momento en que tengo que aplicar, ya sea algo respecto a las prácticas sexuales, ya sea algo respecto a una interacción con un vínculo, a mi autogestión emocional o a lo que sea, necesito también desarrollar habilidades que aterricen todo esto y que sean muy aterrizadas a mi realidad, a mi contexto, a mi historia. Entonces, todo esto, a propósito ahí de la idea de la peluquería, implica nuevamente un trabajo constante, un ejercicio y ojalá un acompañamiento en este camino. Eso es. Conito, cuéntanos. Me encanta lo que está diciendo el Dani porque creo que, obvio que me encanta, por algo trabajamos juntos, pero, pero creo que porque también estás recalcando esa visión que a veces es tan errónea de que, ok, la sexualidad es tal
pero de cierta manera tú también estás recalcando que cuando estamos educando respecto a esas temáticas y cuando estás hablando de habilidades y estás hablando de actitudes, en el fondo tienen que ver con habilidades y actitudes que son transversales a nuestro día a día, a relacionarnos, a la actitud frente a la vida, un montón de otras cosas en el fondo que se traducen en muchas otras áreas y muestran en el fondo lo global que implica la sexualidad. Entonces, quería recalcar eso porque me parece súper relevante. Claro que sí. Oye, y recién que, Conito, dijiste, obvio que me encanta, me diste un pase súper interesante que también nos podría ayudar para reforzar la idea que estaba diciendo con respecto a esta transversalidad. Si bien es cierto, ustedes van a ver y si nos conocen un poquito más, van a notar el amor inmenso que nos tenemos recíprocamente, pero igual destacar que estas tres personitas que tienen frente y otras que pudieran participar de este programa somos inmensamente distintas con respecto a nuestros orígenes, a las familias de las que provenimos, a las ideas políticas de base con las que entramos a estos temas. Y quizás eso es algo de lo más importante que quisiéramos poder compartir con ustedes, porque en este momento en el mundo la sexualidad está siendo un territorio de polarización intencional de la población como para hacer un montón de cosas a nivel político que no le convienen casi a nadie. Entonces, en un ejercicio de proteger la sexualidad, que alguien piense en la sexualidad, vamos a estar también tratando de romper esa idea de polaridad de nichos, porque efectivamente somos el ejemplo más concreto de que viniendo de mundos muy distintos, teniendo incluso a veces opiniones radicalmente opuestas, podemos sentarnos a conversar, podemos ir más allá del cancelar a la gente porque dijo una palabra, un concepto que asocio a no sé qué cosa, y ojalá encontrar esos espacios de diálogo que nos están faltando tanto a nivel social para poder empezar a hacernos como una terapia social de reencuentro y de trabajo en conjunto para aquellas cositas en las que estamos todas, todos de acuerdo, ¿no? Como las personas en general en el mundo. Es un poco esa la invitación a plantear los temas desde ahí. Dani. Que me parece fundamental esta reflexión de el necesitar entender que estamos aprendiendo, porque con la falta gigante de una buena educación sexual, que un paréntesis acá, nuestra postura es que siempre hay educación sexual. Ahora, que sea buena, que sea integral, que sea bien acompañada, es otra cosa, pero siempre hay educación sexual porque incluso en los momentos en los que se nos dicen no hay que hablar de sexualidad, es un tipo de educación sexual que también genera sus consecuencias, que también se plantea creencias y formas y emociones. Entonces, esta idea de que estamos aprendiendo, volviendo a ese punto, es fundamental porque es muy fácil que desde las formas actuales, con esta polarización que dices, Nati, de lo que es correcto, de lo que es adecuado, tendamos a enjuiciar el cómo alguien no hizo lo correcto, no hizo lo adecuado, no planteó bien la situación, se equivocó, y que de inmediato funemos, cancelemos, anulemos a quienes no estamos teniendo un buen desempeño de inmediato. Pero volvamos atrás, venimos con una mochila gigante de desinformación, de creencias erróneas, limitantes, con estas formas polarizadas de que solo hay una forma de hacer las cosas correctamente. Entonces tenemos que tener esta mirada compasiva con nosotros mismos, con las personas que estén a nuestro alrededor, de entender, de respirar, de tenernos paciencia, de ayudarnos también y mostrarnos a veces esas cosas que vemos que no estamos haciendo bien desde miradas ojalá compasivas y acompañarnos. Es fundamental hoy acompañarnos de esta mirada positiva y para eso es un poco este espacio que estamos generando aquí y yo creo que ahí conversamos con la Conito, con la Nati, de poder invitarles a ustedes, personas oyentes de este programa, que puedan, ojalá, proponernos temas, que puedan ponernos sus preguntas aquí en los chats o en nuestro correo, donde quieran hacerlo en nuestras redes sociales, porque nos interesa saber los temas que más les están interesando, movilizando, y desde ahí hacer esto súper colaborativo, mediado en la medida en que lo podamos hacer. Eso. Muchas gracias, igual por su interés, por su atención. Varias personas a lo largo del curso de nuestra historia nos han pedido espacios de divulgación de contenidos y efectivamente creemos que es necesario. Hay muchas personas que en este momento están haciendo programas de educación sexual y eso nos pone muy felices porque en la misma óptica de lo que les mencionaba antes, hay demasiadas dudas, demasiadas necesidades. Mientras más personas podamos cubrir más espacios, se supone que rapidito vamos a ir, ojalá no rapidito, o sea, ojalá no sé si rapidito, pero vamos a ir mejorando el estado de las cosas. Así es que la invitación es a seguir educándose, a seguir participando con Let's Sex y con todos los otros espacios que puedan reconocer en esta línea de apoyarnos recíprocamente. Y
Nada, que quedamos atentos a sus intereses. Vamos a seguir transmitiendo desde este mismo canal próximamente. Muchas gracias por su atención. Un beso. ¿Tienes dudas? Te contaron mitos. No te preocupes, aquí hablamos claro y sin filtros. Nos vemos en el próximo capítulo.